Dios les bendiga, mis hermanos. En esta noche vamos a tener un momento de estudio de la palabra de Dios, y nuestro tema, lo que nos va a ocupar ahora, es la paternidad espiritual. La paternidad espiritual. Así que le voy a pedir que ponga cuidado, pongamos atención para poder entender bien todo esto. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre, gracias te damos por tu misericordia, Padre querido. No nos cansamos, Señor, de poner en tus manos nuestras cargas, nuestras preocupaciones, nuestras necesidades, porque hemos entendido, Padre, que solamente en ti y solamente en ti podemos encontrar la paz, la tranquilidad de nuestro corazón. Padre amado, eres el único. Eres el único ser, Señor, a quien podemos y debemos brindarle y darle todo nuestro honor, la honra, la gloria, siempre. Gracias, mi Dios. Ayúdanos en esta noche a poder comprender, Señor, y abrir nuestro entendimiento para poder comprender lo que tú quieres. En el nombre de Jesús oro por cada uno de mis hermanos que estarán, Señor, en esta noche, y por los que no estarán también pido por ellos. Acuérdate, Señor, de nuestro país. Te necesitamos, Señor, en todo esto, que tú intervengas de una manera sobrenatural. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Vamos antes de ver este tema, no es un tema bastante, quizás no complicado, sino un tema muy bonito, muy emocionante, pero también que puede llevarnos a confundirnos, pero gracias a Dios que Él siempre tiene una salida, una explicación para todo, en la misma palabra, Así que para comenzar vamos a leer el versículo, un versículo que es el caballito, digamos, de batalla. Es el versículo más usado, pero para decir que no existe la paternidad, y otros para decir que sí existe. Hay otros versículos. Vaya, por ejemplo, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 4 versículo 15, él está diciendo algo importante ahí. Primera Corintios capítulo 4 versículo 15. Vea cómo dice: porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. O sea, Él les dice, ustedes pueden tener 10,000 años. Ayos eran cuidadores. En el Antiguo Testamento, un ayo era alguien que cuidaba a un niño. Alguien que cuidaba a un niño mientras llegaba su tiempo de poder caminar e incluso de enseñarle
Entonces ese era un ayo. Pero dice el apóstol, podrán tener 10,000 ayos, pero papá solo tiene uno en el evangelio. Entonces yo os engendré a ustedes. Yo los engendré a ustedes por medio del evangelio. O sea, Pablo está diciendo, yo soy el padre de ustedes. Yo los he engendrado a ustedes. Ustedes son mis hijos. Pero ese no es problema. Ese no es problema. ¿Por qué? Porque usted puede decirle a su pastor papá o padre, que es lo mismo. Usted puede decirle, pero por un respeto, por una afinidad, por un cariño que le tienen. El problema es, ¿sabe cuál es el problema? Cuando la paternidad que se exige se convierte en una herejía, porque hay un momento en el cual la paternidad se puede convertir en una herejía, y eso pasa cuando ya no se dice que es un padre en la fe, sino que se dice que es un padre espiritual. Eso sí es herejía. Eso sí es herejía, porque eso la Biblia no lo explica en ninguna parte de la Biblia. En ninguna parte. Entonces, eso es lo que quiero explicar ahora. Este versículo vamos a volver a retomar más adelante, y otros versículos que les voy a compartir. Ahora, vamos al Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4, versículo 20. Génesis 4, 20. Mire, aquí nos vamos a encontrar la manera en que a quién se le llamaba padre. ¿A quién se le llamaba padre? Génesis 4, 20. Dice ahí, y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. Dice que Ada dio a luz a Jabal. Jabal era el padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Entonces quiere decir que este hombre comenzó a hacer ese trabajo, y todos los que después de él siguieron haciendo lo mismo. Entonces dice que él era el padre de ellos porque él lo inventó. Entonces nosotros hemos escuchado muchas veces el padre de la ingeniería moderna, el padre de las leyes de no sé qué, el padre de la electricidad, el padre de la telefonía, y el padre aquí y de allá. Entonces se le llamaba al que iniciaba algo nuevo. Entonces, ese era un padre allá en el Antiguo Testamento. Esa era la manera de conocer, así se le conocía a alguien que era el precursor, el precursor de aquella situación, de aquel oficio en este caso. Entonces, vaya, en eso no tenemos ningún problema. El problema es Mateo capítulo 23. Vamos a ver Mateo capítulo 23. Lo voy a tener así, pero vamos a estar retomando los versículos. Mateo capítulo 23, versículo 9. Mateo 23, 9. Dice ahí. A ver, vamos a leer varios versículos antes, porque ustedes saben, como ministros ya, servidores, como pastores, que un versículo no se puede tomar como uno solo, sino que se toman varios versículos antes y después. Eso se llama contexto. Pero ahorita solamente quiero leer el versículo 9. 23, 9 de Mateo. Dice,
Oiga bien cómo dice, y no llaméis Padre vuestro. Fíjense que no dice, y no llaméis Padre a nadie. No dice así. Dice, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro. O sea, ustedes como un grupo de personas no le pueden decir Padre nuestro a nadie aquí en la tierra. Ustedes como un grupo de personas. Dice, porque uno es vuestro Padre. De ustedes, ustedes tienen un solo Padre. Un solo Padre. Entonces voy a dejar ahí esto primero, para que lo analicemos más adelante. Vamos a ver. En 1 Samuel, primer libro de Samuel, nos va, vamos a ver algunos ejemplos. Algunos ejemplos de personas que le llamaron padre a otro en el Antiguo Testamento. Quiero hacer esto así para llegar al punto de Mateo 23:9. Dice, 1 Samuel capítulo 24, versículos 10 y 11. 10 y 11. Dice, es cuando Saúl andaba persiguiendo a David. Dice el 10, he aquí han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos, le dice David a Saúl, en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. 11. Y mira, Padre mío, le dice David, le dice a Saúl. Saúl no era un dechado de honestidad, de buen corazón, nada de eso. En ese momento andaba persiguiendo a David. Pero David le dice a él, mira, Padre mío, y mira la orilla de tu manto, cuando le cortó un pedacito de la orilla del manto, mira, Padre mío. Entonces, ¿qué significa, hermanos? Ese de llamarle padre a alguien. Lo que significa es que David lo hacía primero por el respeto que él tenía por Saúl. Y segundo, le dijo así porque él reconoció que Dios lo había escogido a Saúl, y eso así fue. Eso así era. Dios lo puso. Dios lo ungió. Entonces, que él fue mal, ese ya no es problema ni de Dios ni de nadie más, sino que ese fue problema de él si se apartó. Pero él le dice Padre mío. ¿Por qué? Porque alguien puede tener un respeto por alguien. ¿Sabe cuándo es problema? Yo he conocido varias situaciones. Por ejemplo, hay jóvenes que a los pastores les dicen padre, lo cual pues yo no veo que esté mal, pero ¿sabe cuál es lo malo? Que muchos jóvenes dicen papá a los pastores y demeritan la autoridad de sus padres biológicos. O sea, que si la mamá de este joven quiere que su hijo haga algo que no quiere hacer, ella le dice a su hijo, mira hijo, haceme tal cosa, o no vayas. Entonces viene el joven y le dice al pastor, al pastor que él lo reconoce como papá, y le dice, mira papá, fíjate que mi mamá no me deja ir a tal parte. Entonces viene el pastor y le dice a la mamá de él,
la mamá de él, déjalo ir, y yo respondo por él o cualquier cosa, pero le dice, no hombre, déjalo ir, déjalo ir. Entonces el cipote, la señora le da permiso, el cipote se va. Entonces ahí lo que está alimentando el pastor padre, pongámosle así, lo que está alimentando es la rebeldía de ese joven. ¿Por qué? Porque el joven tiene que ser capaz de obedecer a sus padres sin la necesidad de su pastor. Es como la esposa o el esposo. El esposo le dice a la esposa, mira, si no haces caso le voy a decir al pastor. O ella le hace caso solamente a lo que el pastor le dice y no le hace caso al esposo. Entonces, en esos casos, eso no puede ser así. No puede ser así, porque la persona que lidia con el temperamento, sea de la esposa o del esposo o del hijo, son los padres. Son los padres. ¿Es la esposa o es el esposo? El pastor no lidia con eso. Entonces no puede meterse tan adentro en eso. ¿Por qué? Porque no es correcto. No es correcto. Entonces aquí David lo que hace es poner un ejemplo de respeto. No es que Saúl se lo mereciera, porque lo quería matar. ¿Qué papá va a querer matar a su hijo? Entonces él le dice, mira, padre mío, yo he cortado este pedazo de tela de tu manto y no te he matado. No te he matado, ¿por qué me quieres matar a mí? Él quería que Saúl reflexionara, pero aún así le dice padre. Aún así le dice que es el ungido de Jehová. Entonces, ¿por qué? Eso depende del respeto que haya. Eso depende del respeto que haya. Ahora, fíjense que en Segunda de Reyes, busque Segunda de Reyes, un caso bien conocido. Segunda de Reyes, capítulo 2. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 12. Este es el caso cuando Elías sube. Dice ahí, 2:12. Dice, viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Esta expresión, esta oración, los profetas la decían en algunas ocasiones, varias ocasiones. Esta fue una. Eliseo dice, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. ¿A quién le está diciendo Padre mío? Y oiga, yo quiero que subraye esa parte que dice Padre mío. Padre mío. Y la voy a subrayar para que no se me olvide. Padre mío. No se le olvide eso. Padre mío. Padre mío. Eso ténganlo en cuenta. Entonces aquí el padre era Elías. Pero ¿por qué era el padre? Porque Elías había formado a Eliseo. Lo había formado, en los libros de Reyes. En los libros de Reyes encontramos que habían escuelas de profetas. Habían hijos de profetas que estaban sirviéndole a los profetas para un día ser ellos los que sustituyeran a los profetas. Había escuela de profetas. Entonces un día, ellos estaban siendo preparados. Y el profeta principal, en este caso era Elías, el profeta principal, el más viejo, el más experimentado. Entonces a él, los hijos de los profetas, a ese le decían padre. A ese le decían Padre mío.
Padre mío. Acuérdese de eso. Padre mío. Fíjese que y le dice carro de Israel y sus gentes de a caballo. Entonces, desde aquel tiempo sí habían padres, pero le voy a volver a repetir, decían Padre mío, no se olvide de eso. En Segunda de Reyes, vamos a ver si lo encuentro. Segunda de Reyes, capítulo 5. Este momento es cuando Naamán no quiere, cuando Eliseo le dice que se vaya a meter al río Jordán, y él dice que no quiere, que hay ríos mejores. Entonces vienen los criados de Naamán, versículo 13, Segunda de Reyes 5:13, Segunda de Reyes 5:13. Dice: mas sus criados se le acercaron a Naamán y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa difícil, ¿no lo harías? Cuanto más diciendo: váyate métete al Jordán. Entonces, aquí ellos, por el reconocimiento, por los criados de él, sea por el cariño que le tenían, sea por el respeto que le tenían, sea por la autoridad que ese hombre tenía, ellos le decían: Padre mío. Siempre decían: Padre mío, Padre mío, Padre mío. Yo creo que eso no se le vaya a olvidar para explicar lo demás. Entonces, le dice, fíjese, en Segunda de Reyes 6, ahí mismo, Segunda de Reyes 6:21. Segunda de Reyes 6:21. Vea cómo dice. Segunda de Reyes 6:21. Fíjese bien esto. Esto es muy importante. Cuando el rey de Israel, oiga, cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: los mataré, Padre mío. Vea, un rey le dijo Padre mío a un profeta. Entonces, en este caso, él era un rey, pero le dice al hombre que se comunicaba con Dios, vidente llamado en aquel tiempo, o profeta, o el varón de Dios llamado también así, dice que le dijo Padre mío al varón de Dios. Entonces, cada vez que en la Biblia se menciona esa frase Padre mío de alguien a un personaje, se refiere por autoridad espiritual, autoridad, y por el reconocimiento que tiene de aquella persona. Por el reconocimiento que tiene de aquella persona. Por la autoridad espiritual que este hombre tenía. No hijo espiritual, no padre espiritual, no. Es por la autoridad espiritual que tiene aquel hombre. En este caso, el rey reconoce la autoridad espiritual que tiene Eliseo. Hay dos clases de autoridad. Por ejemplo, yo ahorita que estoy predicando, ahorita que estoy enseñando, soy una autoridad espiritual, porque yo no soy su pastor. Yo no soy su pastor, usted tiene su pastor. Su pastor es la autoridad oficial. Su pastor es la autoridad oficial. Entonces, cuando un predicador llega a la iglesia, a su iglesia, lo llega a visitar, ese pastor, ese predicador, es una autoridad espiritual allí, porque anda en distintos lugares, pero la autoridad oficial
en su iglesia, es usted, pastor, y es su pastor. Esa es la autoridad oficial. Esa es la que usted tiene que reconocer. Entonces, vaya, solamente lo que quería, les dije eso como un paréntesis, pero también para decirles que este rey reconoce en Eliseo la autoridad espiritual que tenía. Y él, el rey, era la autoridad oficial. Era el que se encargaba de las cosas administrativas del reino donde estaban ellos viviendo. Y Eliseo se encargaba de todo lo que tenía que ver con lo eclesiástico, lo que tenía que ver entre Dios y el pueblo. Entonces, eso es entendible y es muy bonito entender eso para que podamos poner cada cosa en su lugar. Ahora, en el Nuevo Testamento, vamos a primera carta de Juan, capítulo 2. Primera carta de Juan, capítulo 2. Estoy dejando el versículo donde dice: a nadie llaméis Padre vuestro en la tierra, para el final, para que veamos realmente cómo es la cosa. Pero aquí, ahorita vamos al Nuevo Testamento. Dice 1 Juan capítulo 2, 1. 1 Juan 2, 1. Dice: hijitos míos, solamente eso leamos. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si han pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hijitos míos. Entonces, esta frase, al menos el apóstol Juan la repite varias veces. Hijitos. Y eso lo dice como cuando se le habla a un bebé, a un niño pequeño. Hijito, bebito. Eso es. Entonces, quiere decir que él era un padre. Él era un padre. Pero vamos a ver qué clase de padre. Aquí es donde entramos a la herejía aquella que dicen de que alguien es padre espiritual. Eso sí es herejía. Eso es herejía. Vaya, ahora dice, vamos a 1 Timoteo. Vamos a 1 Timoteo. Escriba todas las citas, todos los textos, que eso le va a ayudar. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 1 y 2. Capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo. Aquí viene la frase: verdadero hijo en la fe. Verdadero hijo en la fe. Lo está diciendo el apóstol. Entonces, a ti, a Timoteo, tú eres mi hijo en la fe. Mire, hay una gran diferencia, pero una diferencia enorme entre decir hijo en la fe y decir hijo espiritual. Nosotros, usted no es hijo espiritual de su pastor. Nadie
según la palabra de Dios, nadie es hijo espiritual de ningún pastor, de ningún apóstol, de ningún líder. Y ese es el hambre que le llevan a ser llamados padres espirituales. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Usted no puede llamarle padre espiritual a nadie aparte de quien es verdaderamente nuestro Dios. Él es el único. Nadie más. No, es que Él es mi padre espiritual. Él es mi padre espiritual. Aquí la Biblia, el mismo apóstol Pablo dice que tenía hijos en la fe. Por lo tanto, él era un padre ¿en qué? En la fe. Que es una cosa pero bien diferente. Muy diferente. Pablo tenía muchos hijos en la fe. ¿Por qué? Porque un padre en la fe es el que instruye, prepara, lo engendró en Cristo, o sea, le hizo que creyera en Cristo para convertirse al cristianismo. Él lo ganó. La palabra correcta es, Él le ayudó para que creyera en Cristo. Le ayudó para que creyera en Cristo y fuera un hijo de Dios. Entonces le ayudó en eso. Vaya, ok, está bien. Pero el asunto es que el padre en la fe va más allá de hacer que alguien sea hijo de Dios. Va más allá. Lo discipula, lo prepara, lo exhorta, le enseña, lo cuida, está pendiente de él. Ese es un padre en la fe. Pero los padres, hermanos, espirituales, entre comillas, que quieren vendernos en este tiempo, estos padres espirituales, ellos están pendientes de sus hijos espirituales, pero solamente en la parte material. No si les falta algo a sus hijos espirituales, sino si les falta algo a ellos. A ellos. De eso sí están pendientes. Por eso, aquella gana, hermano, aquella gana de que les digan, yo soy tu papá. A mí tenés que decirme papá. Cuando a mí me decían, no, que hay que decirle papá, hay que decirle papá. Papá, yo me sentía bien raro hace algunos años. Me sentía raro. No, hombre, si yo, para comenzar, mi papá ya se murió. Y segundo, el papá que yo tengo es mi papá celestial. Él. Pero de esa manera coaccionan a las personas para un mejor control de sus voluntades. Para un mejor control de sus voluntades. Yo le voy a pedir, si no lo ha visto, vea ese video que compartí en el grupo hace un par de horas, hace una hora. Vea ese video, póngale mucho cuidado. Ese es el propósito último de la paternidad espiritual. ¿Por qué? Porque lo que quieren es controlar sus espíritus. Por eso le llaman paternidad espiritual. ¿Por qué no le dicen así como dice Pablo? No, ellos dicen, tú eres mi hijo, ustedes son mis hijos en la fe. Todos son mis hijos en la fe. Todos son mis hijos espirituales. Todos ustedes son mis hijos. Tengo miles de hijos espirituales alrededor del mundo. El único que puede tener hijos espirituales alrededor del mundo es nuestro Dios. Es nuestro Dios. No es nadie más. ¿Por qué no decir, ustedes son mis hijos en la fe? Pero hijo en la fe no significa solamente decirlo. Un padre provee. Un padre, yo me recuerdo que yo compartí un versículo hace algunos días
En 2 Corintios, capítulo 12, 2 Corintios capítulo 12, mire, vea lo contrario de lo que se vive en este tiempo con los dichosos, con los disque padres espirituales. El padre espiritual de hoy quieren que los hijos estén pendientes de ellos y ellos no estar pendientes de sus hijos. Yo soy tu papá. No, vos tenés que darme a mí. Vos tenés que darme a mí. ¿Por qué? Porque yo te alimento. Pero del alimento que está hablando es de las predicaciones. No está hablando de la comida que hay que poner en la mesa, el alimento que falta en la mesa. No está hablando de eso. Entonces el apóstol Pablo pone en su lugar esto. Pone así como debe ser. Dice 2 Corintios capítulo 12. Dice, versículo 14 y 15. Mire, 2 Corintios capítulo 12, versículos 14 y 15. Dice, he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso. O sea, yo no voy a hacer una carga para ustedes. Eso significa ser gravoso. Significa yo no voy a hacer una carga para ustedes. Yo voy a ir donde ustedes. Miren, cuando uno de estos famosos padres espirituales llega, le dice a alguien, a un miembro de la iglesia, que va a llegar a su casa, él ya ha dado instrucciones. La iglesia ya sabe que donde quiera la familia que este padre espiritual llegue, deben tenerle una comida de restaurante, si es posible, la mejor comida, la mejor bebida, algo, y no se olvide de la ofrenda, porque eso es muy importante. No se olvide de la ofrenda, y tiene que mandarlo a traer en carro. Tiene que mandarlo a traer en carro. O sea, esos son los padres espirituales de este tiempo. Y eso porque a mí me consta, yo lo he visto, no me lo han contado. Hay muchos videos ahí en YouTube y Facebook, pero eso es real. Eso es cierto, parece risible y algo raro, pero eso así es. Él les dice, el apóstol les dice, mire, yo no voy a ser gravoso, yo lo voy a ir a visitar. Yo lo voy a visitar, pero yo no quiero ser ninguna carga para ustedes. No quiero ser carga. No se preocupen. No se preocupen, decía el apóstol, estas manos me son testigos de todo lo que yo he trabajado y todo lo que yo trabajo, para no ser carga para nadie. Esa es la actitud, la verdadera actitud de un apóstol, de un padre en la fe. Porque en lo espiritual no se puede meter. Y yo le voy a explicar más adelante esa expresión. Entonces el apóstol les dice, esta tercera vez voy a vosotros y yo no voy a ser gravoso. Yo no voy a hacer ninguna carga para ustedes. ¿Por qué? Le dice, porque no busco lo vuestro. Yo no busco lo vuestro. Yo no busco lo que ustedes tienen. Yo no busco lo que ustedes tienen. Yo no busco lo que ustedes tienen. Yo no busco nada, sino a ustedes. Me interesan ustedes. Eso, escuchar eso de un predicador, de un pastor en este tiempo, de esos súper que se llaman padres espirituales, esto no cabe. Esto no cabe. Por eso muchos de esos predicadores critican a Pablo, que Pablo no se aprovechaba de esa situación. Y él dice, en varios versículos dice, yo no me voy a aprovechar de eso. Entonces yo lo busco a ustedes, yo no busco lo de ustedes. Y le dice, oiga bien cómo dice, oiga bien esta frase, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Eso es una bofetada a los padres espirituales de este tiempo, que siempre andan detrás del dinero, de las cosas. Siempre. Entonces él les dice,
Yo no busco lo de ustedes, porque no han de atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. ¿Verdad que tiene sentido eso? ¿Verdad que eso así es? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que yo tengo un día, yo lo estoy cuidando y guardando para que sea ¿de quién? De mis hijos. De mis hijos. Además, esa es una orden que el Señor da, que los padres tienen que dejarle algo de herencia a sus hijos. No deuda, porque las deudas siempre quedan, pero si no de algo a ellos, algo. Entonces el apóstol dice, porque no van a atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos, mientras están vivos. Lo que estamos atesorando nosotros para nuestros hijos en la fe es todo esto. Todo esto que tiene que ver con la fe, todo esto que tiene que ver con la palabra, con el conocimiento, con el estudio, con lo que Dios da, con la provisión espiritual del Señor. Todo eso lo estamos atesorando para aquel que viene después de nosotros. Un pastor que no deja un heredero en la fe, es complicado, es un problema. Entonces el apóstol dice él, porque los hijos no van a atesorar para los padres. Y les dice en el versículo 15, y yo, oiga bien, él dice, yo con el mayor placer gastaré lo mío. O sea, yo no quiero que ustedes gasten. Yo voy donde ustedes, pero no quiero que gasten nada. Nada. Ahora, ¿por qué el apóstol les habla de esta manera a los corintios? Porque los corintios eran agarrados. Y él, en varios capítulos de los corintios, él les reclama todo eso y les hace ver que dar, compartir, es una gracia dada por Dios. Que el que siembra escasamente, escasamente va a cosechar, y el que siembra abundantemente, abundantemente va a cosechar. Dios da semilla al que siembra y pan al que come, pero ustedes les dice, ustedes les dan la semilla y se la comen, les da pan, ustedes se lo comen, ustedes no siembran nada. Él les reclama. Entonces él les dice, yo con placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. ¿Qué le parece? ¿Se parece a los padres espirituales de este tiempo? ¿Verdad que no? No se parece. No se parece. Hijos. Se para un pastor. Hijos. Mi carro ya se está arruinando. Necesito un carro. ¿Quién de mis hijos me va a bendecir con un carro? Me va a honrar con un carro. Honrar es la palabra. ¿Quién de mis hijos me va a honrar con un carro? Claro, siempre hay a uno que tiene pisto ahí, que es rico, le dice, yo le voy a dar una camioneta. Yo le voy a dar una camioneta. Y le voy a dar gasolina todo el año. Ustedes ven a Pablo aprovechándose de la gente. Y no crea que ellos se acuerdan del necesitado. No, los necesitados siempre son ellos. Y quieren que siempre la gente se acuerde de ellos. Y eso lo reclaman. Y cuando no miran que hay algo bueno allí en la charola, o algo bueno en la bolsa, ellos le reclaman. Reclaman. Yo he oído pastores reclamar porque la iglesia no les da dinero a ellos. Todo esto, hermanos, todo esto no se parece a lo que el apóstol está diciendo. No se parece. Ahora, el padre en la fe. El padre en la fe. El padre en la fe puede ser usted. Y no es necesario que usted sea pastor.
Padre en la fe puede ser usted, un miembro que discipula, le enseña, prepara a un hombre o a una mujer para que siga en el camino del Señor o para que le sirva al Señor en el ministerio. Aquí el Señor, la Biblia menciona a los pastores, menciona a los apóstoles, menciona a Pablo. Pero ese es como un ejemplo por ser los primeros que ellos hicieron todo eso. Pero ellos nunca dijeron que eran padres espirituales. Ellos dijeron padres en la fe. Ahora, ¿quién es nuestro? Existe. ¿Existe un padre espiritual? Sí. Sí existe un padre espiritual. Y ya usted sabe, nuestro padre espiritual no es ninguno de los que hemos oído, ni de los que están por ahí diciendo que son padres espirituales. El padre espiritual, nuestro padre espiritual, es nuestro Dios, nuestro Padre celestial. Él es nuestro padre espiritual. Miren, vea, Padre espiritual, porque es el Padre de nuestros espíritus. Hebreos capítulo 12. No, 12. Hebreos 12, versículo 23. Hebreos 12, 23. Hebreos 12, 23. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Es Dios. Es Dios. Número 16. Busque números. Números 16. Dieciséis 22. Números 16, 22. Y ellos se postraron, números 16, 22. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne. Solamente eso. Dios de los espíritus de toda carne. Entonces, nuestro Dios es nuestro Padre espiritual porque es Padre de nuestros espíritus. Cuando morimos, este espíritu vuelve a Él. Por eso es el Padre de todos los espíritus. Por eso es el Padre espiritual nuestro. Y también existe el Padre biológico. El Padre biológico es que es su papá. Es su papá el que lo engendró. El que lo engendró. Ese es su papá. Padre biológico. Y el Padre en la fe, el que nos instruye, nos forma doctrinalmente, según la palabra de Dios y enseñándonos la palabra de Dios. Mire, dice, ese es el Padre en la fe. Busque Gálatas, quiero ver si encuentro este versículo. Gálatas capítulo 6, me parece que es. Gálatas capítulo 6, versículo 6. Gálatas 6, 6. Este es un padre en la fe. El que es enseñado en la palabra, o sea, como un hijo en la fe. El que está siendo enseñado en la palabra, dice: haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Claro, estos versículos muchos los usan para decir: mire, si yo soy su padre espiritual, usted, cualquier cosa buena que le llegue a sus manos, por favor, comparta con aquí con este siervo que está frente a usted.
Entonces el apóstol, ¿qué le llama eso? Aprovecharse, ser gravoso, ser carga. Eso es lo que le llama. Así le llama el apóstol. Ahora, vamos al versículo, al último. Al último. Pero antes quiero explicar una cosa. Mira, esto de la paternidad espiritual es una trampa. Es una trampa, porque todo hombre todo hombre, servidor, pastor, apóstol, lo que sea, que enseña esta parte de la paternidad espiritual, bueno, esa es una herejía, porque nosotros no somos padres de los espíritus de nadie. El único que es padre de los espíritus es nuestro Padre Celestial. Nosotros podemos ser padres en la fe, y respetar, usted respete a su padre en la fe, así como su padre en la fe, no padre. Tenemos que eliminar de nuestro vocabulario que somos hijos espirituales, o que fulano de tal es nuestro padre espiritual. Yo sé que cuesta, pero nosotros tenemos que eliminar, bueno, si alguien no tiene, pero muchos dicen, no, que él es mi padre espiritual, que mi padre espiritual. A mí me dicen, es que usted es mi padre espiritual, Bueno, yo ahí los dejo porque sea por el cariño, por el respeto que me tienen y todo. Pero yo quisiera que ellos también escucharan esta predicación, este estudio, para que entiendan cómo deben ser las cosas. Pero este asunto de la paternidad espiritual, ¿sabe de dónde viene? De la Biblia no viene. Viene de la Iglesia Católica. Es una doctrina papal. A él todos le dicen padre, todos, porque papa es papá, todos le dicen padre, y él tiene un control. Y esa palabra no me estoy equivocando en usarla, porque él tiene un control sobre toda la gente que lo llama y lo reconoce a él como papá. A él lo han puesto en un lugar, pero exageradamente alto, muy alto. Entonces, esto de la paternidad espiritual, esto tiene otros rasgos extraños. ¿Por qué, hermanos míos? Porque también la institución católico-romana se está metiendo en las iglesias y está metiendo muchas costumbres en la iglesia. Y si la iglesia no tiene cuidado, al ratito se van a confundir con ellos. Y no porque adoren imágenes, no, porque el engaño no es eso. Uno ya sabe que no tiene que hacerse eso, pero uno de los engaños es este. Hay una palabra que se llama sincretismo. El sincretismo es poner a Dios al mismo lugar que otros santos, o poner a un santo en el mismo lugar que Dios. Lo mismo que el diablo quiso hacer. Él quiso ser semejante al Altísimo. Menos mal que no dijo que quería ser más que el Altísimo. No, él dijo, yo seré semejante al Altísimo. Entonces esto de ser un padre espiritual es como estar diciendo, yo quiero ser igual a Dios, padre espiritual. Si él es padre espiritual, ¿por qué no puedo ser yo? Entonces el Papa tiene este problema. Si a él le dicen papá, si a él le dicen que son sus hijos espirituales, que tiene hijos espirituales por todo el mundo, pues él se llena de orgullo.
igual que muchos pastores y apóstoles se llenan de alegría, de arrogancia, cuando saben que tienen un montón de gente que los está siguiendo por sus enseñanzas, por sus predicaciones. Cash Luna es uno, Guillermo Maldonado es el otro, y lo digo con nombre y todo, sin miedo a nada. Guillermo Maldonado, él se inventa doctrinas. Yo le he escuchado doctrinas, pero heréticas totalmente a él y a la esposa, heréticas totalmente. Y él mismo es el padre espiritual, lo voy a decir entre comillas porque eso es herejía. Él es el padre espiritual de muchas iglesias de aquí, de nuestro país, El Salvador, y de muchas iglesias en América Latina. Él es el padre espiritual de muchos apóstoles que se han levantado. Pudiera mencionarle varios nombres que yo conozco, pero eso lo que lleva es a tener un control sobre ellos, como una organización, controlados. Vea ese video que le compartí anteriormente y usted se va a dar cuenta cómo, pues de esa manera utilizan eso. Entonces, este es un engaño. La paternidad espiritual es un engaño, es una trampa. Es una trampa y hay que decirlo así. Hay que decirlo así. Si alguien no lo cree así, pues ya vimos según la palabra cómo tiene que ser un padre en la fe. Es padre en la fe. El mismo apóstol, en el primer versículo que leímos, en 1 Corintios 4:15, en el primer versículo vimos que Pablo les dice a ellos: ustedes pueden tener 10,000 años, pero papá solo uno tiene, porque yo los engendré a ustedes. En el Evangelio es un padre en la fe. Ahora, pero ¿qué hacemos con aquel versículo? Mateo 23:9. Mateo 23:9. En este versículo vamos a hacer a un lado todo lo que nos han enseñado, todo lo que hemos creído, todo lo que estamos predispuestos ya a lo que significa ese versículo. Pero yo no le voy a decir mayor cosa, simplemente vamos a leer el versículo. Eso solamente. Mateo 23:9. Creo que con esto voy a concluir. Se me olvidaba. Ellos dicen que nosotros, oiga bien, esto lo escuché de Guillermo Maldonado. Él dice de que nosotros, la iglesia, necesitamos un padre porque somos huérfanos. Porque somos huérfanos. Y en mi mente le dije yo, tal vez vos. ¿Por qué? Porque nuestro Señor dijo: yo no los voy a dejar huérfanos. No los voy a dejar huérfanos. Voy a enviar al Espíritu Santo para que esté con ustedes para siempre. ¿Cuál huérfano? ¿Por qué huérfanos? ¿Por qué huérfanos? Nada de huérfanos. Desde el momento en que creemos en Jesucristo, nosotros dejamos de ser huérfanos. Porque nuestro Padre Celestial ahora es nuestro Padre. Y nos da un espíritu de adopción. Y por el cual clamamos: Abba Padre, dice la Biblia. Entonces me dio risa cuando dice: porque la iglesia está huérfana. ¿Huérfano? Vos. Miren, Mateo 23:9. Este es el versículo. Este versículo, si usted lo lee así a la carrera, usted va a creer cosas que no son. Yo lo que he tratado de explicarle anteriormente es que no existe la paternidad, el Padre espiritual. Sí existe, pero es nuestro Dios, no es la persona que nosotros hemos creído que es nuestro Padre espiritual. No.
Lo que le estaba enseñando es lo que sí hay son padres en la fe. Pero el respeto usted lo debe tener. Y no es necesario que usted ande diciendo papá a cada rato. Papi, papi, o papá, o papito. Y si le dice papá, pídale pisto. Pídale pisto, a ver, y le da. Pero no es necesario. Lo que le enseñaba en la palabra es que Juan les dijo hijitos a la iglesia. Hijitos. Pero por cariño. Porque él estaba pendiente de ellos. Le dice a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. De ahí sacamos la enseñanza de que hay hijos en la fe y padres en la fe. Porque el Padre espiritual solamente es nuestro Dios. Ahora vamos a Mateo 23:9. Dice, oiga bien, leamos despacio. Y no llaméis, oiga bien esto. No llaméis, lea conmigo, no se adelante, lea conmigo. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. No llaméis Padre vuestro. Fíjese bien. No dice no llaméis Padre a nadie. ¿Verdad que sí? ¿Usted, hermanita? Amén. No llaméis Padre a nadie. ¿Así dice? A nadie en la tierra. No llaméis Padre a nadie en la tierra. ¿Así dice? Léalo bien. No llaméis Padre vuestro. ¿Verdad que no dice así? ¿Cómo dice? Dice, y no llaméis Padre vuestro. No dice, no llaméis Padre a nadie, porque si no, ¿cómo le voy a decir a mi papá? ¿Cómo le diría yo? ¿Cómo me diría mi hijo a mí? ¿Cómo me diría, viejo? O me dice papá, o me dice padre, al menos en mi caso, me dice padre o me dice papá. ¿A usted cómo le dicen sus hijos? ¿Papá o padre? O padre. Entonces, el Señor no dice, no llaméis Padre a nadie. No. La diferencia la hace esa palabra que dice vuestro. Esa palabra es que hace la diferencia. Ahora, ¿se acuerda usted cuando el Señor les enseñó a orar? ¿Cómo les dijo que oraran? Fíjese que no les dijo, a ver, Mateo 6. Mateo 6. Versículo 9. Mateo 6, 9. Vea cómo dice. Vosotros pues oraréis así. Padre que estás en los cielos. Así dice. Vosotros pues oraréis así. Padre que estás en los cielos. Así dice. ¿Verdad que no dice así? No. Dice Padre nuestro. O sea que ahí nos está diciendo, ustedes, todos ustedes, van a decir Padre nuestro. Le van a decir a Dios que Él es el Padre de ustedes. El Padre de ustedes. Y allá dice
en Mateo 23:9, y dice, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. O sea, usted no se va a confundir. No le llamen Padre nuestro a nadie aquí en la tierra, porque nadie puede llenar ese lugar. Nadie puede llenar ese lugar. Absolutamente nadie. Claro, los padres espirituales de este tiempo, una vez platiqué con uno de ellos y me dice, yo soy tu padre. Porque supuestamente íbamos a trabajar juntos hace más de 10 años. Yo soy tu padre. Pero mire qué va a hacer este padre. Mire, me dice, si tú quieres que yo sea tu pastor, yo voy a ser tu pastor. Si quieres un maestro, yo soy tu maestro. Si quieres un apóstol, yo soy tu apóstol. Si quieres un evangelista, yo soy el evangelista. Si quieres un profeta, yo soy el profeta. En mí están todos esos, en mí. Y también soy tu padre espiritual. Si el hombre casi saltaba, hermano, diciéndome aquello. Y yo me quedé pensando, o sea, que este hombre es tipo de cosa seria. Es un súper siervo. Es un súper siervo, qué bárbaro. Esto sí que no me lo esperaba. Él tiene los 5 ministerios metidos en él mismo. Y además de eso es el padre espiritual. Entonces, a partir de ahí yo empecé a estudiar esto. Y hoy en la tarde pasé 3-4 horas más o menos estudiando esto. Todo esto para que me quedara claro, y Dios me enseñó muchas cosas más, varias cosas más, y entre esas esta explicación. Tengamos cuidado. El versículo, mire, muchos dicen, no, pero es que la Biblia dice, a nadie llaméis Padre en la tierra. El Señor no ha dicho eso. No ha dicho eso. Él dijo, a nadie llaméis Padre vuestro, o sea, ustedes. Vaya, para comenzar, si nos vamos al contexto de ese versículo, está diciendo 2 cosas que no tenemos que decir a esas personas. Está hablando de los escribas y de los fariseos. De los escribas y los fariseos. A ellos les gustaba que les llamaran padre. Les encantaba que les dijeran rabí, maestro. Les gustaba, se sentían se sentían bien arriba. Pues Jesús les dice, miren el versículo 3, miren. Versículo 3, 23:3 de Mateo, 23:3. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y haced. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Ustedes díganle, si ellos les dicen a ustedes que no pequen, ustedes no pequen. Pero no hagan así como ellos, porque estos tipos dicen y no hacen. Y empieza el Señor a decirles, en el versículo 7, miren, versículo 7, ellos aman, en el 6, aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. ¿Cuándo ha visto usted, aquí entre nosotros, cuándo ha visto usted a un padre espiritual, a un apóstol de esos que salen en la televisión? ¿Cuándo ha visto usted que se sientan en la última silla, allá con un pedacito de pan allí y un vasito de café de aquí desechable? ¿Cuándo han visto eso? No. ¿Por qué? Porque ellos solo buscan los mejores lugares. Para ellos los mejores lugares. Y si no les dan los mejores lugares, ya no vuelven a ese lugar. Entonces les dice el 6. En el 7, y las salutaciones en las plazas. ¿Sabes cuáles eran las salutaciones? No que los saludaran, nos vemos, no. Las salutaciones eran tipo como oraciones, expresiones que la gente usaba para dirigirse a ellos. Pero vaya, por ejemplo, para decirle algo, o supóngase que pasaba un fariseo por ahí
ellos siempre erguidos con sus cosas ahí y todo, y pasaban. Entonces la gente les tenía que decir, era fuerza, la gente les tenía que decir, oh Rabí, oh que tú eres el que nos iluminas y que no sé qué y que no sé cuándo y que el uno y que el otro. Duraban un par de minutos las salutaciones y eso les encantaba a ellos, que en las calles la gente les dijera todo aquello ahí y se levantaban y todo. Las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen Rabí, 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 Rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro maestro. Ustedes ya tienen el maestro. Ustedes ya tienen a su maestro. Soy yo, decía el Señor. Y todos vosotros, hermanos, y no llaméis Padre vuestro a nadie. ¿Cómo yo le voy a decir a un hombre, no yo, sino que una congregación, por eso está refiriendo, por eso dice vuestro, Padre vuestro, porque está refiriendo no a una persona, sino que a una gran cantidad de gente, que no le diga Padre nuestro a un hombre, porque Padre nuestro ya dijo en Mateo 6:9, Padre nuestro que estás en los cielos. Él es nuestro Padre nuestro. Por eso yo le dije que anotara esa frase, Padre mío, Padre mío, Padre mío. ¿Por qué? Porque usted le puede decir a su pastor en la fe, Padre mío, pero no le puede decir Padre nuestro, o sea, Padre nuestro de toda esta iglesia que está aquí. ¿Por qué? Porque ese derecho solamente lo tiene nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Entonces, si leemos correctamente, ahí, en ese versículo, si leemos ahí en ese versículo, lo que le está diciendo a sus discípulos es que el Padre de ellos ya saben quién es, Padre Celestial. No le puede decir ni maestro ni padre a ninguno de estos dos grupos, ni los escribas ni a los fariseos. Ellos no merecen. No merecen. Entonces ahora lo tomamos para nuestro tiempo. Lo tomamos para nuestro tiempo. Por eso es necesario. El versículo, muchos dicen, no, pero es que la Biblia dice, y no llaméis Padre a nadie en la tierra, y se comen lo vuestro. Se comen esa frase, que es la frase que da la explicación a todo. A todo. Entonces es necesario que comprendamos bien, pero muy bien, todo esto, para que no caigamos en el error. Resumiendo, sí hay padres, pero en la fe, porque tampoco lo vamos a negar, aunque estemos en contra de la paternidad espiritual, pero padre en la fe sí lo hay. Pero el padre en la fe debe llenar esa medida que nos dijo Pablo en 2 Corintios 12, 14 y 15. Tiene que llenar esa medida. Si se ocupa solamente en las cosas, ver cómo se aprovecha de sus hijos en la fe, no es padre, es un aprovechado. Es un aprovechado. Y este versículo, y también este versículo que hemos leído en Mateo 23:9, nosotros tenemos que leerlo todo para poder entender a qué se refiere. Está diciendo, ustedes no le van a llamar Padre vuestro. Padre vuestro. Acuérdese, aquellos profetas decían, Padre mío, Padre mío. David le dijo a Saúl, Padre mío. Aquel rey le dijo a Eliseo, Padre mío, Padre mío, Padre mío. Pero no puede una familia, por no decirle a alguien, usted es nuestro Padre, porque si no le está dando el lugar
está usurpando un lugar que solamente le corresponde a nuestro Dios. Nosotros, puede haber, yo puedo ser un hijo en la fe, y puedo decirle a alguien, Padre mío, porque es personal, como un pastor, un apóstol, tiene 5,000 gente, va a decir, todos ustedes son mis hijos. Eso no puede ser. No tienen la capacidad, no tienen esa capacidad. ¿Por qué? Porque ser padre de alguien significa un acercamiento, confianza, fidelidad, preparación, discipulado, ministración. Eso significa ser padre en la fe. Y ser padre espiritual es estar usurpando un lugar que solamente le corresponde a nuestro Dios. Amén. Así que dentro de unos minutos nos vamos a conectar a la videollamada, porque quiero explicarles lo de la vigilia, la dinámica, cómo lo vamos a hacer para que esa vigilia sea de mucha bendición. Si tiene alguna pregunta acerca del estudio que hemos tenido, pues primero rebúsquese por su lado a entender, y luego, si no pues encuentre, pues entonces estoy para servirles también a ustedes. Así que nos vemos en un momento. Dios les bendiga, ¿verdad? Si no oyó todo el video, vuelva a ponerlo, es muy interesante. Que Dios les bendiga a todos.